tienes que correr la cámara para que no se vea la puerta del baño. ¿Allá no se ve? Ah, es que sí, esto está desfasado. Bueno, esto es Avanti, tercera parte. Wow, este tema de verdad que es espectacular, maravilloso de parte de Dios, pero maravilloso de verdad. Maravilloso, maravilloso. Quiero empezar antes dándoles un consejo. Y ese consejo está en Génesis capítulo 37. Don Emi, proyéctalo, porfa. Génesis capítulo 37. Mire lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. El domingo es irreemplazable en la agenda de la gente. Y qué bueno que ustedes lo tienen claro en su corazón. Hay pueblo que necesita tenerlo claro, que el domingo se decía que es el día del Señor. En realidad todos los días son del Señor, pero que el domingo está posicionado como una alta prioridad congregarnos. Quiero empezar con un consejo. Leamos juntos vamos a leer 2 versos bíblicos. Las mujeres pueden leer el 3 y los varones leen el 4, por favor. ¿De acuerdo? En voz alta. 1, 2, 3. Las mujeres organizaditas. 1, 2, 3. Muy bien. Quiero empezar dándoles un consejo, ¿sí? Y el consejo está muy claro allí. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo 12 hijos, 10 de los cuales los tuvo con Lea y luego los tuvo con 2 concubinas, ¿sí? Y solamente José y Benjamín son hijos del amor de Jacob, ¿qué es? Raquel. Muy bien. Dice la Biblia que Jacob amaba más a Raquel que a todas sus mujeres. Y obviamente esto se refleja en la preferencia que tenía Jacob con todos sus hijos, específicamente con uno. Quiero darles un consejo. Y el consejo es cuando los padres hacen diferencias. Quiero decirles que los hijos se dan cuenta. Hay papás que dicen: no, estás equivocado, yo no tengo predilectos, yo no tengo ninguna diferencia entre todos, a todos los amo igual. Pero los hijos se dan cuenta. Y los 10 hermanos que habían nacido ya, porque Jacob era el 11º y todavía Benjamín no había nacido, los 10 hermanos se daban cuenta de la preferencia que Jacob tenía con José. Preferencia que era bien explícita, ¿sí? Preferencia que era explícita, porque dice la Biblia que inclusive era tan específica, tan clara, que le hacía túnicas de colores. Es decir, que le compraba la mejor ropa a a José, a diferencia del resto de los hermanos. Entonces lo primero es que los hijos se dan cuenta, el resto de los hermanos. Lo segundo es que los papás que así proceden dañan la unidad familiar. ¿Por qué? Porque provocan pleitos, rencillas, envidias entre los hermanos. Que eso es lo que ocurre con la familia de Jacob. La bronca que tenían los hermanos contra José era muy notoria. Y tercero, y algo muy importante, es que le terminan los papás haciéndole mucho daño al hijo preferido. Le hacen muchísimo daño. Y hay papás que sobreprotegen a sus hijos, que no los dejan volar, que no los dejan enfrentar responsabilidades, que les quieren hacer absolutamente todo. Dice la Biblia que José era el señorito. Todos los hermanos sacándose la mugre, trabajando de sol a sol, ¿sí? Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios,
que José estaba sentado tomando aire acondicionado en la casa viendo los partidos de la Champions League, ¿sí? No sudaba y los otros trabajando de sol a sol. Esa displicencia, esa deferencia, eso hace mucho daño. Si Dios no mete a José en el proceso que lo metió, José hubiera sido un verdadero tirano, altanero, soberbio y orgulloso. Y Dios tuvo que meterle un proceso para quitarle todas esas chiflazones que tenía. Bendito Dios de que Dios le pasa por encima a los papás, ¿sí? Y mete a los hijos, aunque los papás los quieran sobreproteger, los meten a experiencias que generen carácter, ¿sí? Y que generen aprendizaje. Bendito Dios, porque el Espíritu Santo no sobreprotege a nadie. Todos conocemos los detalles de odio y de rencor que le tenían los hermanos a José. Decía yo que los hermanos veían a José como el niño privilegiado y ellos no tenían la misma categorización con su papá, ¿verdad? Y con su mamá. La Biblia dice que cuando el papá manda a José a supervisar a los hermanos que están haciendo, cuando los hermanos ven a José que viene desde lejos con una túnica de colores que hay que estudiar. La Biblia dice túnica de colores. ¿Saben qué significa eso? No significa solamente que era la más bonita túnica, sino que era una túnica que era sinónimo de elegancia, pero también de linaje. Es decir, que el que la llevaba era más noble que los que no la llevaban. Cuando los hermanos ven a José, ya de por sí verle la cara era motivo de odio, pero cuando lo ven con la túnica, todos los pensamientos que venían hace tiempo pensando, maquinando, todos dieron a la luz y todos dijeron: matémoslo. Por allá tuvo que salir el hermano mayor, que era el que debería de haber patrocinado la voz popular, pero el hermano mayor dice no. ¿Por qué el hermano mayor debería haber patrocinado aquella maquinación? Porque era el más afectado, porque era el primogénito. Pero dentro de lo primero que le hicieron fue que le quitaron la túnica. Usted no es un privilegiado, y se la quitaron, ¿sí? Y sobre la túnica voy a predicar más adelante. Lo lanzaron a una cisterna para que se muriera de sed. Como no lo mataron, lo tiraron a una cisterna. Dijeron: no lo vamos a matar de forma directa, pero vamos a ser autores intelectuales de este homicidio. Es decir, que se muera de hambre y de sed, como para decir: no fue nuestra culpa. Y mientras tanto, dice la Biblia, ellos sin ningún resentimiento, miren lo que el Espíritu Santo nos va a hablar hoy, ¿sí? Que con el mismo amor predico siempre. Miren el odio, el rencor, que dice la Biblia que lo tiraron a la cisterna y ellos se pusieron a comer. Es decir, que no tenían ningún tipo de arrepentimiento. Porque cuando usted se siente mal, de lo que primero le pasa a usted es que se le quita las ganas de comer. Pero estos no, se pusieron a comer porque su conciencia estaba tan entenebrecida que no tenían culpa. Sin duda, yo creo que de las primeras manifestaciones de la providencia es cuando Dios pone en el camino una caravana. Cualquiera leería la caravana como más aflicción de la que estoy viviendo. Otros verían la caravana como parte de la providencia de Dios, porque si la caravana no hubiera pasado, o lo mataban o lo dejaban ahí en la cisterna que se muriera de sed y de hambre. El pecado se oculta con la mentira. ¿Qué dije? El pecado se oculta con la mentira, porque además de lo que hicieron para poder
darle fundamento a lo que hicieron, tuvieron que mentir. Es decir, que a una le suma otra. Y la única manera de ocultar su fachada era echándole el cuentazo que le echaron a Jacob. Se lo comió un animal. Con lo que esto implica. Ustedes saben, un viejito como Jacob, cuando le contaron eso, el no poder controlar sus pensamientos y de una forma casi que terriblemente perversa, la mente seguro le pasó a Jacob pensamientos de ver a un oso o un león devorando a su hijo, porque no escatimaron en llenar la túnica de suficiente sangre para que la túnica no quedara, sino para ser desechada y botada. Les importó muy poco el dolor que esto le causó a Jacob. Seguro vieron a llorar y llorar y llorar a Jacob y no tuvieron remordimiento, ni siquiera remordimiento, menos arrepentimiento. Yo creo que hay algo importante aquí. La Biblia dice que Jacob engañó a su padre y engañó a Esaú 2 veces. Engañó a Jacob, Jacob engañó a su papá Isaac y también engañó a su hermano Esaú. ¿Cuántas veces fue engañado Jacob? También 2 veces. Porque Jacob fue engañado por su suegro y también fue engañado por sus propios hijos. Es decir, que todo lo que uno siembra, cosecha. Si usted no quiere cosechar algo, no lo siembre. Así de fácil. Bueno, dije que arribamos al tercer episodio de esta saga, de la que yo iba a predicar solo una vez, pero que el Espíritu Santo le ha sacado muchísima riqueza y hoy no es la excepción. Hemos venido hablando de por qué prosperó José. ¿Se acuerdan? Miguel Ángelo, va a aparecer en la pantalla algo que nos va a proyectar Emiliano y que ya lo hemos visto varias veces y por lo que voy a pasar rápidamente. ¿Por qué prosperó José? Léelo en voz alta. ¿Ah? No, eso no. Emiliano nos va a colocar algo. ¿Ya, Emiliano? Ok. Esa no es la primera, esa es la cuarta. Hemos venido diciendo que José prosperó y vimos 4, ¿se acuerdan? Porque puso a Dios. Porque puso a Dios donde le correspondía a Dios. Algo que varias personas en esta iglesia lo necesitan saber. ¿Sí? ¿Qué dice don Miguel Ángelo? Cuando le das el lugar a Dios. La segunda razón por la que prosperó José, Dani, ¿lo puedes leer tú? La segunda razón por la que prosperó José es, ¿Dani? No, esa no es la segunda, esa es la tercera. Esa. Cambió de look, pero no de corazón. Cambió de look, pero no de corazón. Es decir, le cambiaron el peinado, le cambiaron el nombre, le cambiaron la ropa, le cambiaron la comida, le cambiaron el país, le cambiaron el idioma, pero su corazón se mantuvo íntegro para Dios. La tercera razón, don Miguel Ángelo, ¿cuál es? ¿Por qué José prosperaba? Porque era un hombre que no guarda en su corazón rencor. Miguel Ángelo, ¿tú conoces personas que tienen en su corazón rencor? Odio, amargura, resentimiento. ¿Las conoces? ¿No? Qué bien, papi. Dani, ¿tú las conoces? No. Qué bueno, maravilloso. Que su corazón siga así ingenuo siempre. Y la cuarta razón la lee Dani. ¿Cuál era la cuarta razón? Que la vimos la semana pasada. Siempre vio un propósito en todo. Es decir, que todo lo que vivía José lo entendió como un propósito de Dios. Es decir, que la caravana que se estaba asomando, José la leyó como más dolor o la leyó como la providencia de Dios para que no lo mataran. Ahora usted y yo lo entendemos. Quizás hay momentos en nuestra vida que no entendimos por qué vivimos, por qué padecimos, por qué sufrimos.
pero que hoy el Espíritu Santo, a esa lectura que le tenemos a episodios de nuestro pasado, nos lo permita ver como parte de la providencia de Dios. Créamelo. ¿Por qué prosperó José? Vimos 4 razones. Pero hoy quiero plantear algo en este día, en este maravilloso día en el que dormimos 1 hora más todos. Pero ¿qué hubiera pasado? Esta es la pregunta. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido estas 4 las elecciones de José? ¿Qué hubiera pasado si José, por ejemplo, no ve un propósito en todo? ¿Qué hubiera pasado si José se llena de odio y amargura? ¿O qué hubiera pasado si José, con el cambio de look, también cambia su corazón? ¿O qué hubiera pasado si José le dice al faraón: ah, sí, es que yo soy muy inteligente, y no le da el lugar a Dios, que fue la primera que vimos? ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que lo primero que podemos decir es que sin duda, yo creo que Emiliano la puedes quitar, la verdad. Yo creo que sin duda hubiera sido muy diferente. El desenlace de la vida de José hubiera sido muy diferente. Y quizás esa respuesta que estoy dando nos sirve a usted y a mí para entender por qué nuestra vida no se parece en todo o en parte a la de José. ¿Me explico? Va de nuevo. Si José no hubiera puesto en práctica estas 4, dije yo, David Elías, que la vida de José hubiera sido muy diferente. Y ya lo vamos a ver. Pero además de todo, si la vida de José hubiera sido diferente, quizás muchos se verían al espejo y dirían: ah, yo soy como ese José. Anhela mi alma que usted diga que es como este José, el de la Biblia, y no como el José que no hubiera puesto en práctica estas 4 cosas. Una persona con un corazón limpio tiene sus frutos, no me cabe la menor duda. Una persona que tiene amargura, odio, resentimiento, venganza en su vida, no tiene frutos, porque el árbol bueno se conoce por los frutos. Una persona con un corazón limpio tiene frutos, evidencias de que su corazón no tiene ninguna herida abierta, sino que las que tiene ya están cerradas. Cada uno de esos 13 años que pasó lejos, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada año, fue una oportunidad de José para llenarse de amargura contra su padre. Pero no eligió por eso. Hay personas que saben el día y la hora de lo que les hicieron, y hasta la canción que escuchan en la radio, en el auto, les hace recordar lo que vivieron en algún momento de su vida. Dicen por ahí los expertos en salud del alma que cuando usted recuerda algo y le genera dolor o le genera una emoción fuerte, una foto, una canción, ¿sí?, algo parecido a esto, ¿sí?, y usted tiene una reacción de rechazo hacia eso, sea tristeza o enojo, es porque la herida está abierta. Yo creo que José tuvo suficiente tiempo, 13 años, para pensar en cómo vengarse de su padre y sus hermanos. De sus hermanos por la forma directa en que lo hicieron, y de su padre por la forma indirecta en que no fue por él cuando debería haber sido. José fue vendido a los ismaelitas a los 13 años, a los 17 dice la Biblia, y a los 30 José se presenta delante del faraón, ¿sí?
Yo creo que a todos nos sorprendería imaginarnos cuántos cristianos invierten su vida no en abrazar los planes de Dios, sino pensando en qué momento caerán los que marcaron nuestra vida de manera negativa. Nos sorprendería cuántos cristianos están con un corazón así. Ahora, esto de una manera explícita, pero a veces los cristianos escondemos por aquello de la apariencia, escondemos esto, porque sabemos que está mal, pero lo tenemos allí como un plan B, por si acaso sucede algo, para sacarle la tarjeta roja al victimario al que no hemos podido soltar, victimario al que todavía tenemos agarrado. Hay gente, ¿sí?, que piensa que el tiempo sana el dolor. No, el tiempo no lo sana el dolor. El tiempo, las heridas las sana Dios, que es diferente. Y puede ser que usted le haya pasado algo hace 20 años, que si usted no fue a los pies de la cruz a dejarlo allí, 20 años después esa herida ya hizo gangrena y ya contaminó otras áreas de su vida, porque eso es así. Cuesta mucho poder sanar un corazón corrupto y es muy fácil ensuciar un corazón puro. Yo decía que todo era tan fácil para José ensuciar su alma, porque acuérdense que era un niño chiflado, era un niño mimado, y un chico que está preparado así para la vida no sabe leer las dificultades de la vida tan fácilmente. Es decir, que José tenía todavía más razones del por qué tener un corazón diferente al que hemos leído en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a algo, y perderlo de un momento a otro, eso le facilitaba el corazón a José para llenarse de amargura. Pero al contrario, la Biblia dice que José tomó una decisión diferente. Lo compran los ismaelitas, llegan a Egipto y los esclavos los ponían sobre una tarima, desnudos, ¿sí? Y pasaban los que compraban, los veían, y ¿cuáles eran los esclavos que primero se compraban? Los que tenían mayor corpulencia física, los que eran guapos e inteligentes. Bueno, la inteligencia no se ve en la cara, hay gente bonita y bien tonta. No lo digo porque alguien se sienta aludido aquí, la verdad, tranquilo. Pero vean lo que dice Génesis, y ya nos metemos en mar adentro. Vean lo que el Señor nos va a hablar. Génesis 39, verso 2. Vean lo que dice la palabra de Dios. La vamos a pasar súper bien, súper chévere, porque a eso vinimos, a pasarla bien a la iglesia. A ver, leámoslo juntos, todos juntos. 1, 2, 3. Un chico o una chica que tiene derechos y que piensan que son una obligación de los padres darle esos derechos, y se los quitan de un solo golpe sin mayor explicación, es un chico o una chica muy fácilmente diagnosticable a que se llene de amargura. Pero a pesar de que los derechos de José le fueron despojados, dice la Biblia que Potifar pasó, miró a José y dijo: ¿y ese cuánto vale? Le dijeron. Y Potifar lo compró.
Y uno creería que además de que está pasando dificultades, se le acrecientan. Hay gente que, como la primera dificultad no la lidiaron con Dios, cuando tienen otra dificultad, la suman. ¿Me explico? Si usted le entregara al Señor la primera, cuando le sucede la segunda, usted no dice, van 2, van 3, van 5. Porque eso significa que usted la 1, la 2, la 3, la 4, las está sumando, las tiene ahí. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Y dice además que no solo Dios estaba con José, sino que se evidenciaba. ¿En qué se evidenciaba? En que era un varón próspero. Era un varón próspero y que la prosperidad se reflejaba en cómo. Que a Potifar le iba bien, o más bien, corrijo, muy bien. Por ejemplo, hay personajes en la Biblia que no son como José. Por ejemplo, a Asaf en el Salmo 73 le pasó un problema, y ese problema le causó tantas grietas en el alma que se peleó hasta contra Dios. Si Dios me amara, ¿por qué me sucede esto? Y su amargura fue tanto que inclusive dejó de servir a Dios, dejó de alabar a Dios, dejó de buscar a Dios. ¿Se da este el diagnóstico de esta iglesia? No sé, me lo pregunto. El corazón de José era una digna, el corazón de José era una digna habitación para que Dios hiciera morada en él. Estaba limpio. Vean lo que dice Proverbios capítulo 14, verso número 10. Proverbios 14, verso número 10. Leámoslo juntos, ¿les parece? 1, 2, 3. El corazón conoce su propia amargura. Es decir, que usted se puede tratar de meter goles, que usted puede decir, no, mi corazón está limpio. Pero dice la Biblia que no, que aunque usted lo niegue, que aunque usted responda por apariencia, su corazón conoce su amargura. Y usted se da cuenta, y ojalá que sea porque usted se da cuenta y no solo porque el Espíritu Santo nos lo dice 1, 2, 3, 20 veces. ¿Sí? Un corazón así nos impide crecer espiritualmente. Un corazón así nos impide adorar. Un corazón así nos impide gozarnos con los que le va bien. La madurez de un ser humano se demuestra cuando a alguien le está yendo bien, a usted no le está yendo bien, a alguien le está yendo bien y usted se goza con esa persona. Si usted quiere ver cómo está la madurez de sus hijos, no cometa el error de regalarle lo mismo a los 2 hijos. No. Un día usted le diga a uno de los hijos, te quiero regalar esto, ¿sí? Y se lo da delante de su otro hermano o hermana. Y usted no mira el corazón del hijo que está recibiendo, mira el corazón del hijo que está siendo espectador. Y ahí usted se da cuenta si su hijo, el que no está recibiendo, está madurando. Un corazón limpio crece espiritualmente. Un corazón limpio adora a Dios. Un corazón que está limpio se goza con los que les va bien, no se queja y sobre todo le puede servir a Dios, porque no siente que es Dios el que está permitiendo que lo tiren a una cisterna, no sabe que no es Dios el que está permitiendo que lo vendan como esclavo. Por eso le sirve a Dios. Una persona que no le sirve a Dios tiene cuentas pendientes todavía en su alma y llama a esto la excusa del tiempo. Es que no tengo tiempo. No, lo que pasa es que tú tienes muchas cosas en tu corazón que te impiden servir a Dios. Desde el principio, José, al llegar a la casa del Potifar, no fue mayordomo.
Desde el principio José no fue mayordomo. Desde el principio, cuando llegó a la casa del Potifar, seguro había otro mayordomo, me imagino yo. Pero a José le tocó todas las cosas propias de un esclavo. Seguro lavar baños, seguro limpiar el piso. Es decir, que aquel chico que estaba en la casa de su padre mirando la Champions League a pierna cruzada comiendo pizza, ahora le toca estar tirado en el piso. Y eso fue de un momento a otro. Otra razón más del por qué José debería haber estado amargado. Pero dice la Biblia que ese rol, que no lo nombra la Biblia, pero que cualquier exégeta como yo lo entiende claramente, dice la Biblia que seguro lo hizo con tanta nobleza, obediencia y humildad, que por eso Potifar lo ascendió. Hay gente que quiere ser promovida en la vida de la manera equivocada, porque en la vida Dios promueve a las personas que son fieles en lo poco para luego ponerlos en lo mucho. Como José fue fiel en lo que tenía, Dios lo promovió a más. Nunca llames a tu crecimiento laboral, económico, familiar, social, intelectual, no lo llames como providencia de Dios o provisión de Dios cuando fue fruto de tu esfuerzo, no una dádiva de Dios. Desde el principio decía yo que asumió esto con humildad, cumplió su rol, fue fiel. ¿Qué me toca? Lavar pisos. Bueno, no se puso a decirle al mayordomo, no se puso a decirle: hey, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el hijo mimado de mi papá y mi mamá. Porque le hubiera contestado mayordomo: ¿y eso a mí qué me? Lo asumió con humildad. Sus hermanos le despojaron, decía yo, la túnica del cuerpo, pero no le pudieron quitar la túnica del corazón. Y aquí se nota, porque esto se llama dignidad. Esto se llama dignidad. Puedo estar haciendo esto, pero yo sé cuánto valgo para Dios. Pero hay cristianos que si tú los pones a barrer, eso los hace sentirse casi que humillados. Muy bien. José estaba separado de su padre, pero no estaba separado de Dios. Emiliano, el verso 3 y 5 de ese mismo capítulo. Y nos alistamos para leer. La mujer es el 3, Giovanni el 4 y los hombres el 5. Un corazón así está listo para ascender, está listo para ser promocionado por Dios. Un corazón que no está así le cuesta crecer, le cuesta progresar, ¿sí? Y si progresa y crece es a causa de sus propias aflicciones, de su propio esfuerzo. Vamos, ¿quién lee el 3? Las mujeres. 1, 2, 3. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que quería, o todo lo que tenía, perdón. Los hombres, el 5. Qué maravilloso. ¿Saben una cosa, familia? José no tenía que encontrarse con su padre o con sus hermanos para empezar a perdonarlo, para empezar a perdonarlos. Vuelvo y repito, José no tenía que encontrarse con sus victimarios para empezar a perdonarlos. Hay gente que tiene esa lectura: cuando yo lo vea le voy a pedir perdón, o cuando yo lo vea o la vea me pongo a cuentas con él. Si hubiera sido así, durante los 13 años José hubiera estado con el corazón lleno de mugre, esperando encontrarse con sus hermanos algún día. Cuando usted tiene que perdonar, no es porque usted se encontró al victimario. Cuando usted tiene que perdonar es porque Dios le reveló a su corazón
que usted tiene que soltar cargas que le tienen agredida el alma. Si hay tiempo para guardar rencor, yo creo que también es tiempo para no guardar rencor. ¿Sí? Pero hay gente que se mete unos goles increíbles. Dice, no ha llegado el tiempo, por ejemplo, de perdonar, pero sí hay tiempo para guardar odio. Cuando una persona perdona, progresa. Cuando una persona deja atrás, prospera. Cuando una persona está así, entonces está lista. Está lista para Dios bendecirla, para Dios empoderarla. Y este verso bíblico, yo he leído la Biblia muchas veces de tapa a tapa, pero este verso bíblico me golpeó. ¿Sí? No me acuerdo haberlo leído, seguro que lo leí. Pero estudiando este tema ayer hasta muy tarde, el Señor me regaló ese verso bíblico. Vea lo que dice. Salmo 101, verso 6. Y aquí el Espíritu Santo sí que nos metió una zambullida en su propósito y en su voluntad. Dice el Salmo: mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra, para que estén con el que ande en el camino de la perfección. Esta otra versión dice, me fijaré en los que son fieles. ¿Por qué Dios se fijó en José? ¿Porque estaba lleno de amargura? No, porque era un corazón fiel. Y no hay nada que persuada y enamore más a Dios que una persona que Dios dice, este debería estar lleno de amargura, pero optó por perdonar, limpiar, maduró, está listo. Eso enamora a Dios. Pero hay personas que juegan con la autocomiseración. No, si usted supiera cuánto yo he sufrido, seguro que sí. ¿Y eso de qué sirve? Mis ojos fijaré en los fieles y conmigo vivirán. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. Es decir, este verso bíblico explica lo de José. La bendición llega hasta los que son extraños como Potifar. Cuando llueve todos se mojan. Hasta el mismo Potifar le fue bien. Eso quiere decir que si usted camina como José, su jefe, el dueño de la empresa en la que usted trabaja, sus vecinos, todos son bendecidos por Dios. Porque el Potifar ni creía en el Dios de los hebreos, ni lo conocía. Pero por causa de José le iba súper bien a Potifar. Las personas como José llevan bendición a los lugares donde entran. Y hay cristianos que lo que llevan a una casa o una empresa es dolor. Nunca es tan peligrosa una tentación como cuando todo marcha bien. Y aquí se puso bueno. Verso 7, don Emiliano. Verso 7. ¿Quién tiene el micrófono? Dani, léelo tú, porfa. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Por qué la mujer de Potifar puso los ojos en José? Varias razones. Porque no era un tipo feo. Más bien tenía un buen porte. Y además porque le iba muy bien. Y nunca es tan atractivo para el diablo y para el pecado que a un cristiano le esté yendo bien. Es cuando más fluyen las tentaciones. Porque el diablo está enojadísimo de que a usted le esté yendo bien y quiere que le vaya mal. Si José no hubiera tenido un corazón limpio, José hubiera dicho, Dios me abandonó, así que hago lo que quiero con mi vida. Y veo esta oportunidad y no la dejo pasar. Hombre, yo no soy tonto, dijo José. Bueno, no lo dijo,
el otro José. José hubiera dicho, Dios me abandonó, se olvidó de mí, yo tengo derecho a esto. Y hay personas que la forman como uno se da cuenta que su corazón todavía necesita de Dios para sanarlo, es porque se dan el derecho de tener, de comprar, de tener, de comprar, de hacer o deshacer con su vida lo que quieren. No es que Dios va a entender porque cuando yo era niño no tenía cosas, hoy quiero tener cosas. Por favor, eso significa que tú no has superado cuando niño no tuviste comida o ropa o dinero, qué sé yo. Lo dije y lo pensé. Muchos vacíos, mucha búsqueda, malas decisiones. ¿Cómo se da cuenta cuando una mujer supera un trauma sentimental? Cuando lo supera, porque reacciona como José, no se mete con cualquier hombre. Pero cuando es una mujer necesitada, llena de vacíos y heridas en su alma, con cualquier perencejo de los palotes que se le atraviese y que le endulce los oídos, se va a ir. Verso 9. Emiliano, Miguel Ángelo, léelo tú por favor. Pero José no era como ese José. José era José. Y el verso 9 dice que José le contestó a la esposa del Potifar: No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Gracias, Miguel Ángel. Oiga, la voz de ese chico, ¿no? Ustedes han visto a los leones cuando hacen su sonido. ¿Cómo se llama lo que hacen los leones? Rugir. ¿Sí? Que tienen como una caja torácica, un eco que dice que suena como a 4 o 5 kilómetros. Es que yo nunca esté durmiendo al lado de Miguel Ángel y Miguel Ángel se levante en la madrugada: líder, ¿qué se le ofrece? No, le mete una patada. Me asusta. Vean lo que dijo José. José dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Pecar contra Dios. Hay personas que se les olvida esto, que usted puede estarle haciendo daño a alguien, pero el pecado no es contra ese alguien primero, el pecado es contra Dios. Y que al final de cuentas Dios todo lo ve. Y hay gente que se siente mal porque ofendió a otra persona. Ay, no, me siento muy mal porque le hice daño a alguien, porque hice lo que no, ¿sí? Pero yo creo que más que sentirnos mal porque le hacemos daño a otra persona, que está bien, yo creo que deberíamos de sentirnos primero mal porque le estamos haciendo daño a Dios. José no dijo: me estás ofendiendo, si yo hago esto peco contra la casa de mi padre. No, dijo: si yo hago esto peco contra Dios y contra el que me confió lo que estoy haciendo. Eso se llama mayordomía fiel. Muchas personas están resentidas con Dios porque le atribuyen a Dios todo lo que han vivido. Por eso no se duelen cuando están en pecado. ¿Por qué? Porque como es Dios el que permitió todo esto, es como el hijo que está resentido con su papá y su mamá, y la forma de castigar a papá y a mamá es portándose mal. ¿Por qué? Porque eso le causa dolor al papá y la mamá, que son los que le han hecho daño. Así hay cristianos que piensan que es Dios y que por eso entonces su estilo de vida cristiana es tan pobre, tan paupérrimo. Esto explica la vida de muchos adolescentes de esta iglesia. Qué gran diferencia entre José y Sansón. Medite lo que acabo de decir. Qué gran diferencia entre José y Sansón. José llegó hasta aquí, iba creciendo, ¿no? Empezó esclavo y ahora está aquí como mayordomo. Igual Sansón fue creciendo, iba progresando, ¿sí?
José perdió para ganar. José perdió para ganar. Sansón, por ganar, perdió. Cuán fácil le hubiera resultado darse por vencido y decir, José hubiera dicho, como Sansón, uy, tanto me insiste esta mujer, qué bueno. José hubiera dicho lo mismo. ¿De qué aprovecha? Al final de cuentas Dios me abandonó. Mire lo que me ha pasado. Mire lo que he sufrido. Es más, que Dios más bien me aplauda que estoy aquí sentado. No había indicio de amargura en el corazón de José. Y la forma como se refleja es la manera como se conduce. Josué continuó siendo recto y fiel. Y aquí quiero detenerme un instante. Emi, vamos a ir con el verso 21 al 23 de Génesis 39. Pero me quiero detener un instante. Mire, esto me lo reveló el Espíritu Santo, así, pancito caliente salido del horno. Hay personas que las convicciones son más fuertes que las condiciones, y hay personas que las condiciones son más fuertes que las convicciones. Va de nuevo. Hay personas que sus convicciones son más fuertes que las condiciones. José. Y hay personas que las condiciones terminan doblegando sus convicciones. ¿Usted quién es? ...21 al 23, Emi. ¿Vamos bien, iglesia? Excelente. ¿Vamos bien, Marco? ¿Qué dice Fati? No, está bien. Pero sí está conectada a Fati, ¿no? Fati, Dios te bendiga. Ya la había saludado. 21 al 23. Igual, la mujer es 21, Giovanni es 22, y los varones machos cabríos de esta sala, verso 23. En voz alta, porfa, sí. 1, 2, 3. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿En qué puesto pusieron a José en la cárcel? ¿Cómo? No, pues es que Marco de verdad que es soplón, ¿ah? Déjalo que conteste él. No, imagínense. Y eso es lo que tiene que evitar. Muy bien, ¿cómo lo pusieron, Santiago? Como jefe. 23 los varones. 1, 2, 3. Y lo que él hacía, todo junto es las últimas dos frases, desde donde dice y lo que él hacía. 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta como un corazón limpio hace las cosas fáciles? Y las cosas fluyen. La grandeza de José es notable. Es notable. ¿Cuántas personas se han vuelto amargadas por un desaire, real o imaginario? Las personas que se resienten fácilmente, ustedes y yo las conocemos, nos rodean constantemente. Las personas que se resienten fácilmente, susceptibles, muy delicadas, son personas que su corazón está lleno de amargura. Y por eso es que reaccionan así tan rápidamente. Pero el que está limpio piensa lo bueno. Perdón, ¿me quisiste decir tal cosa? No. Sí, yo pensé. No supone, pregunta. Aún siendo fiel y manteniéndose
leal a los principios de Dios, José le vuelven a meter otro porrazo. Le meten otro golpe. Y usted y yo decimos, no, ya con esta José no va a reaccionar así. Ya José ahora sí es cierto que va a sacar todo lo que tiene por dentro. Pero las convicciones son más fuertes que lo que estaba viviendo, que las condiciones. Es la diferencia entre José y el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estuvo comiendo estiércol, fruto de su error y su desobediencia, regresa a la casa de su padre y le dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Pero José nunca dejó de sentirse hijo, a pesar de que lo trataran como un jornalero. Ahí sí es cierto que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, y que las apariencias engañan, y que hay gente que se perfuma y se pone ropa y se maquilla y todo lo demás, pero su corazón está lleno de amargura por dentro. Cerremos el tema, y esta es la guinda de la torta y es la mejor de todas. Cerremos el tema. Por ejemplo, con respecto de Potifar, verso 1 del capítulo 39, pregunto: ¿por qué? No lo tires todavía. O tíralo, no creo que... Sí, tíralo. Pregunto, iglesia, ¿por qué fue Potifar el que compró a José? ¿Por qué fue Potifar el que compró a José? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué tuvo que ser Potifar? Más en bandeja de plata no puede ser. ¿Ah? Era parte del propósito. Sí, ampliemos más la respuesta, mi amada Paulina de la Cruz de Galindo. ¿Por qué fue Potifar el que compró a José? A esta altura nuestros ojos están abiertos, nuestro espíritu está despierto. ¿Por qué fue Potifar el que compró a José? Claro, era propósito de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? La gracia de Dios, porque lo iba a ayudar, pero ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque si usted contesta por qué, usted va a entender por qué también a usted. ¿Por qué hubo Potifares en su vida? Si no se lo contesta, usted no entiende. Los que están, perdón, los que están en transmisión pueden colocar en el chat si quieren la respuesta. Bueno, no la dice porque Potifar tenía Google y entraba y veía que a los hebreos les iba muy bien y que por eso contrataba hebreos. Está bien, puede ser una exégesis, no es una herejía, está bien. Lo de Google sí fue una herejía, lo demás no. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Voy a terminar, son las 1:05. Voy a terminar el tema, pero ¿por qué fue Potifar el que compró a José? ¿Por qué Dios permitió en su vida Potifares? Un papá que no lo amó, un esposo que la dejó, alguien que le pegó, que le robó, que lo ultrajó, que le mintió, que le fue infiel, desleal, que lo hirió. ¿Por qué? ¿Por qué un Potifar? ¿Qué decías, Karina? No manches, esa era. ¿Por qué Potifar? Llevado pues José a Egipto, Potifar, lea conmigo, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. ¿Qué está haciendo Dios con José? ¿Por qué Potifar? ¿Ah? ¿José conocía la cultura egipcia? No. ¿Sabía hablar egipcio? No. ¿Conocía la idiosincrasia egipcia? No. ¿Conocía manejar Egipto? No. Dios pone a Potifar como empleado de José
para que sea Potifar que le vaya enseñando desde ese momento lo que como primer ministro va a tener que aprender. Espíritu Santo, por favor, háblanos. Viejo, no te estoy acusando, para nada, te amo, pero mi papá no fue un hombre cariñoso. Y si Dios permitió eso, es para que yo tuviera que aprender a ser cariñoso, no para que yo entonces herede una herencia, sino transforme la herencia. Pero corazones que no están sanos simplemente son vagos, copy paste. No es que me trataron así, yo trato así. Y entonces Cristo no es que vino a nuestra vida para transformarnos. ¿Por qué Potifar? Porque Potifar era el que lo iba a entrenar, lo iba a capacitar, le iba a enseñar, y José iba a conocer todo lo que significaba ser egipcio. Y a pesar de que Dios no está de acuerdo con Potifar y que los volvieran, Dios permitió, Dios en mi vida ha permitido Potifares que al principio no lo entendí cuando ya estuve donde tenía que estar. Wow, ¿sí o no? Que wow. 2, esta sí nos va a noquear, pero ya todos la saben, porque con la primera, verso 20, la pregunta es: Santiago, Emiliano, Rodrigo. No, quítela. Quite el verso 20. Santiago, Emiliano, míreme. Levante la cabeza. Santiago, ¿por qué Potifar puso a José en la cárcel? Miguel Ángel, pasa el micrófono a Santiago. Santiago se lo pasa corriendo a Emiliano cuando responda, y Emiliano corre. No, usted a Rodrigo, rápido. ¿Por qué Potifar puso a José en la cárcel? No me digan porque la mujer se inventó el cuentazo. Mire, si Potifar le hubiera creído, la mujer mata a José, no lo mete en la cárcel. ¿Y saben por qué lo metió en la cárcel? Porque no le creyó totalmente la mujer. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué Potifar metió a José en la cárcel? ¿Ah? Así como Karina, ¿por qué? Pero con el micrófono. Con confianza, no es que ustedes tres van a dirigir esta iglesia en unos años más cuando yo ya esté más viejo. ¿No sabes? Pásale a Emiliano, no importa, no tienes que saber, papi. Aquí hay muchos que tampoco saben. Emiliano, ¿por qué? ¿Por qué Potifar metió a la cárcel a José? ¿Sí? Porque Potifar tenía miedo de que José le pudiera quitar el puesto. Ok. Rodri, pásale a Rodrigo rápido. Rodri, levántese usted, papi, porque él está dirigiendo la transmisión. Rodri, ¿usted por qué cree que Potifar metió a José en la cárcel? ¿Por qué viví esto y esto y esto? ¿Y por qué Dios no paró esto? ¿Y por qué Dios no detuvo lo que me sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió toda esta aflicción? ¿Por qué ahora la cárcel, Rodri? ¿Tú qué piensas? Qué rico es leer la Biblia con lupa. Y más cuando uno está a las 11 de la noche, ya pero reconectado con Dios. Y Dios me dijo: ¿viste por qué en esa cárcel? ¿Viste por qué en la cárcel? Y dije: Dios, estoy bruto. Sí, tú eres bruto, Giovanni, pero yo te voy a permitir ver con mis ojos. David Elías, ¿tú sabes por qué? No. No, Rodri, tú. No saben. Listo, tira el verso 20. Ustedes se quedan pensando. Verso 20. ¿Alguien me puede decir por qué en la cárcel? Para conocerlo más. Ya conoció lo excelso, ahora vamos a conocerlo más bajo. Es una buena respuesta. Es verdad, una respuesta, pero no es la que estoy buscando. Emiliano, fuerte.
porque Dios utiliza lo vil y menospreciado. Excelente, buena respuesta, Emiliano. Pero las dos son ciertas, pero la que estoy buscando es la que a las 11 de la noche, 11 de la noche, Belén, no sé, 11 de la noche, el Señor me reveló. ¿Nora? No sé, pero sí vas a hablar. Excelente, excelente. Ok, listo. Ya. Belén. Un momentico, ¿qué? Yes, Belén. Por favor, ayer estaba yo leyendo la Biblia y el Señor me dijo, ¿sabe por qué? Porque ahí estaban los presos del rey. Los que estaban al lado del rey, como el panadero y el copero que se portaban mal, ahí fueron. Ahora le iban a enseñar el arte de ser rey. No en cualquier cárcel, no lo metieron en la cárcel donde están el pueblo. Lo metieron en la cárcel donde estaban los presos que el rey mandaba. Es decir, que Dios permitió en su vida lo que permitió. Pero si usted abre sus ojos, va a ver la mano de Dios en medio de todo lo que Él permitió. Y usted va a poder decir, Señor Ebenezer, porque a pesar de todo, tú me mantuviste. Por eso estoy aquí. En la cárcel del rey, o de los presos del rey. Y eso contesta la última. ¡Wow! 40, verso 1 al 4. ¿Quiénes cayeron presos a la cárcel de los presos del rey? El panadero y el copero. ¿De quién? ¿Del Potifar? No, del mismo faraón. Dice el verso 40, verso 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Wow. Miren, usted está escuchando una historia que no es su historia. Usted lo que tiene que decir, el Espíritu Santo, con base a esta historia, explícame la mía. Y usted por eso debe estar ahí, en una conversación con el Espíritu Santo. Porque los errores del mundo, Dios los usa para su gloria. Porque las debilidades del mundo, porque los pecados del mundo, porque las trampas del mundo, porque el sufrimiento del mundo, Dios los usa para su gloria. Y son pequeños detalles en los que se ve la providencia de Dios. Y lo puso en la prisión donde estaban José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y estuvieron días en la prisión. Qué increíble la Biblia. Qué bueno sería para usted esperar el momento de Dios y no adelantarse. Primera de Pedro capítulo 5, nos ponemos en pie, don Emiliano. Y qué mejor manera de cerrar este tema con una promesa que nos atraviese el pecho espiritual. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Un corazón limpio está esperando la manifestación de Dios. Un corazón limpio lo único que tiene es una sana expectativa de que algo viene para mi vida.
Un corazón limpio no está pensando mañana me va a ir mal. ¿Por qué? Porque un corazón limpio espera lo bueno, porque siembra lo bueno. Un corazón limpio es Santo Espíritu de Dios, como el de José. Espíritu Santo, gracias. Te pasaste, Santo Espíritu. Gracias. Gracias por lo que hablaste a nuestro corazón. Gracias por lo que sigues hablando en nuestro corazón. Escucha la oración de cada uno de los que están en esta sala. Escucha la oración de los que están en este salón, Santo Espíritu. Y te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos un ejemplo auténtico de tu fidelidad, de tu lealtad. Que tú, Señor, sacas lo precioso de lo vil. Que tú, Señor, nos das más excelente peso de gloria a pesar de todo, Señor. La caravana, primero Rubén, luego la caravana, luego el Potifar, luego la cárcel, luego el copero y el panadero. Son muestras tangibles de tu mano interviniendo en nosotros, Dios. ¿Quién es la caravana en tu vida? ¿Quién es el Potifar en tu vida? ¿Quién es el jefe de la cárcel en tu vida? ¿Quién es el copero y el panadero en tu vida? José, en esos pequeños detalles vio el propósito de Dios y se mantuvo como mirando al invisible, porque no caminaba por vista sino por fe. Porque aunque sus ojos no veían, su corazón sí sabía cuántas cosas Dios tiene preparadas para ti, iglesia. Pero Dios te pide que seas fiel y leal como José. Que seas fiel y leal como José. Haz tu propia oración a Dios. Haz tu propia oración a Dios. Como anhela mi alma que tú aprendas a esperar el tiempo de Dios. Uy, pero 13 años como José, créeme lo que para Dios 13 años es poco. Y muchas veces la bendición justifica el proceso en el que estás. Muchas veces la bendición justifica el proceso en el que estás. Y aquí estamos, delante de ti. Gracias, Señor, por los Potifares, por las cárceles. Gracias por las caravanas, por los coperos, panaderos, por las personas que hicieron daño, y no es ironía ni sarcasmo. No por el daño que nos hicieron, sino por lo que tú hiciste con eso. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Que la letra de esta canción, la luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. doble nuestra alma delante de Dios. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado. A este tiempo nací Con tus en propósitos, sus propósitos eternos. Yo me vi. Revélanos la letra de esta canción, Para Dios. esta hora he llegado, Que para grandes cosas aunque tú me ha tienes costado a creer. estos que tú escogiste, Señor. De sus planes para hoy me encontré.
dentro de su amor. Aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote: Y dentro de sus planes me encontrará yo. estamos en tus planes, Dios. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Espíritu Santo, revélanos esta letra a Fueron nuestra muchos alma. días de tanto dudar, A pesar de todo, pero al fin y llegué. vamos a llegar a la meta que Dios Y tiene para ti. entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, A sus y propósitos. en sus propósitos eternos Yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor. Gracias. Enséñanos a poner la mirada en ti, Señor. Y no en caravanas, en hermanos, en potifares. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Enséñanos a poner la mirada en ti, Señor. Gracias te doy, Santo Espíritu, por lo que has hablado a nuestro corazón. Tu palabra es vida y es verdad, Señor. Y qué grandes detalles revelas a nuestro corazón. Gracias por tu buena palabra que alimenta nuestras vidas, Señor, y alimenta nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos maná fresco, por fortalecer todo nuestro ser integral. Gracias, gracias, Señor, porque hoy nos enseñas a poner la mirada en ti y no poner la mirada en el pasado, en personas o en circunstancias. Gracias, te amamos, Dios, y queremos limpiar nuestras vidas, renunciar, desechar, sacar de nuestro corazón todo aquello que nos estorba para poder correr libremente la carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas a través de este tiempo, Señor, a través de la vida de un hombre que simplemente decidió ser fiel a ti, sin más, sin menos. Y nadie lo vio, Señor, nadie lo compensó, solo tú y él, Señor. Que andemos de hogar buscando, dejar de andar buscando aprobación y aceptación, y pongamos la mirada en ti, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada personita que está conectada en la transmisión. Bendíceles. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, gracias. Que este mes de noviembre, como siervo tuyo, quiero declarar tu bendición sobre cada uno, Señor, para que sean benditos en el nombre del Padre, benditos y bienaventurados en el nombre del Hijo, y benditos y bienaventurados en el nombre del que dirige sus vidas, el Santo Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga. A los que están en transmisión les decimos chao, chao.